esfuerzo que cada uno de ustedes hace para venir y compartir sobre la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento había 3 fiestas que los judíos tenían que guardar? Había 3 fiestas solemnes y me gustaría que si alguien toma papel, si alguien va a tomar apuntes, que en su casa repasara todos los pasajes que vamos a ver hoy, porque es un tema que yo sé que tal vez muchos nunca lo han escuchado y es un tema que nos va a llevar para beneficio a todos. ¿Está pensando ahí en el aparato? Hoy quiero que hablemos. Hay 3 fiestas que la Biblia habla de esas fiestas judías, y es la Pascua, es los panes sin levadura y la fiesta de Pentecostés. Estas 3 fiestas eran obligatorias para todo judío, pero lo más grandioso de todo es de que estas fiestas, escúchenme todo lo que les voy a decir, estas fiestas hablaban proféticamente de el sacrificio que Jesús hacía en la cruz. Amén. Y vamos a ir viendo lo grande y lo glorioso de la fiesta de los panes sin levadura. Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes les será el principio de los meses. Será para usted el primero de todos los meses del año. Ojo a esto. Dios le está diciendo al pueblo que hay un comienzo. Y ese comienzo que a partir de este momento van a tener es una vida nueva con Dios como aliado. Y esto ocurre en la primavera. Muy importante este dato. 12:3 de Éxodo. Digan a toda la congregación de los hijos de Israel: el día 10 de este mes, está hablando del mes de Nisan, cada uno tomará un cordero para su propia casa y un cordero para la casa de su padre. Pero si la casa es demasiado pequeña como para comer un cordero, entonces él y el vecino de la casa inmediata dispondrán del animal de acuerdo a la capacidad de personas, según la cantidad de cada uno pueda comer. 5. El cordero será un macho de 1 año. Escuchen, el cordero será un macho de 1 año, sin defecto. Se tomará de los corderos de los cabritos. Lo guardarás hasta el día 14 de este mes, el mes de Nisan. Luego, al atardecer, todo el pueblo de la congregación de los hijos de Israel inmolará su cordero, o sea, lo matará, y tomará parte de su sangre y la rociará en los 2 postes y en el dintel de las puertas y en las casas donde lo comerán. Para que tengan una idea. ¿Alcanzan a ver allá? Atrás es una puerta y hay un mandamiento. Los 2 dinteles tienen que ser rociados con sangre. Ojo a esto, para que veámoslo aquí. Los 2 postes, el dintel, grábense en esto, este es el dintel de la puerta, los 2 postes, y esta parte donde estoy de pie es el umbral. Es muy importante tomar en cuenta este detalle, y les voy a explicar por qué. Porque el mandamiento que Dios le está dando al pueblo de Israel es que cuando inmolen o maten el cordero, agarren con un hisopo y pinten los postes, y después pinten
dintel. Ojo a esto. Esa noche comerán la carne asada al fuego. La carne tenía que ser asada y la comerán con pan. Ojo, la palabra en hebreo para pan es lequén, y de la palabra lequén viene el nombre de Belén, y Belén significa casa de pan. Dice que tenían que comer el cordero, la carne asada se la tenían que comer con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comerán cruda la carne del cordero, ni siquiera cocida en agua, sino que asada al fuego, junto con, escuche esto, junto con la cabeza, las patas y la entraña, o sea, todo el animal. Nada de él dejará para la mañana siguiente. Si lo sacrificaban hoy, esta familia se lo comía, y si no eran capaces de comérselo, no podían dejar el resto para el día siguiente. Un detalle importante con esta enseñanza es que Dios le está diciendo al pueblo de Israel allá en el desierto. Esta situación sucede cuando en Números el pueblo está en el desierto y Moisés está yendo donde Faraón a hablarle de las plagas. Pero cuando Moisés no estaba ante el Faraón, venía y le está dando estas instrucciones al pueblo de Israel, literalmente allá. Amén. Y Dios quería que su pueblo dependiera totalmente de él. Por eso dice, y lo que de él quede para la mañana, lo quemará al fuego. Y así lo comerán con sus lomos ceñidos. Ojo, había una ley que explicaba cómo tenían que comerlo. Con los lomos ceñidos, o sea, comían y estaban preparados para cualquier momento salir. Eso significa lomos ceñidos. Las sandalias puestas en los pies. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque como allá no existía cerámica, cuando usted venía de allá de afuera, traía los pies llenos de tierra, mugrosos. Entonces dice que cuando suceda esto, tienen que estar ceñidos sus lomos y sus pies tienen que estar con las sandalias puestas. Y ojo, y lavadas sus manos. Y lo comerán deprisa. Es la Pascua de Yahweh o el Señor. Antes de comer, tenían que pintar los dinteles de sus casas. ¿Por qué? Ojo a esto. Cuando ellos agarran y pintan los dinteles de sus casas, están haciendo una diferencia entre ellos como pueblo de Dios y entre los egipcios. Todo el que pasaba y veía esa puerta pintada, ahí vive un judío, esos judíos están locos. Pero ellos no sabían que eso era una señal que Dios le estaba dando al pueblo para diferenciarlo de los egipcios. Vuelvo a recalcar la misma foto. Pintar los postes y el dintel. Y ojo, esto era una observancia todos los años en conexión con la fiesta de los ácimos o la fiesta de los panes sin levadura, que es lo mismo. Eso lo puede leer en su casa. Éxodo capítulo 12, 14 y 20. Este es el pan sin levadura. Levadura y aceite horneado, nada más. Cuando mataban el cordero tenía que ser asado y comido con este pan, nada más. Cuando vemos a ese cordero, aquí viene un problema grave. Límpiese
Líbrensese de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Escuche, Pablo está diciendo esto a los Corintios, 1 Corintios 5:7, y Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo. ¿Pero qué es la Pascua? Ese es el punto. ¿Qué tiene que ver la Pascua con los cristianos? Y Pablo está diciendo que esa Pascua que celebraban allá tiene que ver con nosotros. Escuchen. Éxodo 12:5 dice: y el cordero será un macho de 1 año sin defecto. Se tomará de los corderos o de las cabritas. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Y luego, al atardecer, todo el pueblo de la congregación de los hijos de Israel inmolarán su cordero. Tomarán parte de su sangre y la rociarán en los 2 postes y en los dinteles de las puertas, en las casas donde la comen. Jesús se aparece a Juan el Bautista y vea lo que dice. El día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y declaró diciendo: he aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Cuando un judío escuchó a Juan diciendo eso, dijo: este hombre está loco. Este hombre, Juan, es un blasfemo. ¿Por qué? Porque el judío, cuando le hablaban de un cordero, él se acordaba de esto, de esta figura, de ese dintel, de esos postes. Jesús dijo que él era la puerta, ¿no? El pastor así era como cuidaba las ovejas. Escuchen, véanlo. Él se sentaba en la puerta y ni entraban ni salían. Por eso Jesús, vea lo que dijo: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Presten atención. Cuando el judío venía y sacrificaba el cordero, él venía con un hisopo, venía y brincaba o pintaba los dinteles. Pintaba los dinteles, pero lo magnífico de esta enseñanza, ¿saben qué es? Que cuando él viene y pinta los dinteles, él cruza el dintel y aquí se come el cordero que acaban de matar allá. Y escuchen, no podían venir a cruzar aquí a comer hasta que ellos no pintaran los dinteles. Cuando cruzaban la puerta y comían, eran salvos. Dios los salvaba ¿de qué? Del ángel de la muerte que iba a pasar ese día por ellos. Pero hay un problema. ¿Por qué la sangre en el dintel? ¿Por qué tenía que ser la sangre ahí? ¿Hay alguna razón bíblica para eso? Porque Dios pasó por alto, o sea, el día de la Pascua, las casas de los hebreos, porque los dinteles y los marcos de las puertas estaban rociadas con la sangre del cordero sacrificado. Hermano y amigo, como cristianos tenemos una marca, tenemos una diferencia con la gente de afuera. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando el ángel de la muerte pasaba y veía esa sangre, pasaba por alto. Algo hermoso, glorioso lo que les voy a decir. El Cordero Pascual tenía que ser sacrificado entre las tardes, es decir, entre las 2:30 p.m. a las 5 p.m. del día de Pascua. Y Cristo fue sacrificado, escúchenos todos, el día de Pascua, y murió a las 3 de la tarde. Marcos capítulo 15, versículos 34 y 37. Escuchen, cuando llegó las 12,
hubo oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, pero hubo oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó en alta voz diciendo: Elí, Elí, lama sabacthani. Esto es arameo. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ustedes creen que es una casualidad? Es una casualidad que Dios le hubiera dado el mandamiento al pueblo judío de que tenían que sacrificar el cordero, y el cordero tenía que morir entre las 2:30 y 5 de la tarde, allá el día de la Pascua, el cordero físico, y cuando Cristo viene, Él muere a las 3 de la tarde. Esto aumenta mi fe siempre. Esto me da más confianza en el que yo he creído. Esto me da confianza en poder decirle a la gente lo que el Señor dijo allá 1500 años antes. En el primer siglo sucedió. Amén. Un minuto de atención. Éxodo capítulo 10 enseña esto. El día 10 de abril, ¿qué hacían ellos? Separaban el cordero. El día 10, el día 14, ojo, lo mataban el cordero. El día 14, con la sangre que habían matado el cordero, pintaban los dinteles. Asaban, ese mismo día, asaban el cordero de pan y comían pan sin levadura con hierbas. Y el día 15, lo comían el cordero y los panes. ¿Sabe qué simbolizaba esto? Ese día, los primogénitos entre los egipcios, todos murieron. Y ese día, los primogénitos de los hijos de Israel, todos vivieron. Amén. ¿Casualidad? No, hermanos. Dios estaba hablando proféticamente de este gran hecho. Y hay un detalle. Para poder, recuerden que nosotros nos guiamos por el calendario greco-romano. Los judíos contaban los días de esta manera. Para nosotros el día comienza a las 12 de la noche y termina 24 horas más tarde. Nuestro día tiene 6 horas de noche, 6 horas de mañana, 6 horas de tarde y 6 horas de noche. Pero para los judíos no era así. El día de ellos comenzaba a las 6 de la mañana y comenzaba a las 6 de la tarde, comenzaba y terminaba a las 6 del siguiente día. El día judío tenía 12 horas de noche, 6 horas de la mañana y 6 horas de la tarde. El final del día judío no era en la noche, sino en el atardecer. Esto hay que notarlo, muy importante, porque vea lo que vamos a ver aquí ahora. Por eso es que la Biblia habla que el cordero pascual debía sacrificarse el 14 de Nisan, el 14 del mes de Nisan, en el mes que murió Cristo. Eso cayó un miércoles, el cual comenzó a la puesta del sol. Pero el cordero pascual no debía sacrificarse sino la siguiente tarde, que vendría a ser el final del 14 de Nisan, antes que el sol se ponga. Diciendo esto, comenzando, en otras palabras, cuando terminaba el 14 de Nisan, estaba comenzando el día 15, que era donde ellos tenían que comer esto, el cordero. ¿Dónde dice eso? Éxodo capítulo 12, versículo 6. Y lo guardarás hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Ojo, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Amén. El cordero tenía que ser sin defecto. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No podía tener ni un solo defecto.
Primera de Pedro 1:19. Sino que con la preciosa sangre del Cordero, sin mancha y sin contaminación, que es Cristo. Cristo cumple con las demandas de la ley mosaica. Tenía que ser apartado 4 días antes. Escúchenlo. Digan a toda la congregación de los hijos de Israel: el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero para su propia casa y un cordero para su casa paterna. Escuchen, el día 10 apartaban el cordero, el día 14 lo inmolaban. Es de notar algo importante. Es de notar que habiendo sido crucificado para la Pascua, escúcheme, antes de que Cristo muriera el 14 de Nisan, Él entró solemnemente a Jerusalén 4 días antes, el mismo día en que el Cordero Pascual era separado el día de la Pascua. ¿Me están entendiendo? 4 días antes de que el judío celebrara la Pascua, agarraba y separaba un cordero. Y qué casualidad que 4 días antes que Jesús muriera, entró a Jerusalén. ¿Se acuerdan de esa historia? Y está cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Salta de gran júbilo, oh hija de Sión. Grita, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, y montado en un asno, en un pollino hijo de asna. Y si usted lee en su casa con más tiempo, Marcos capítulo 11, se va a dar cuenta la entrada triunfal. Esto lo hizo 4 días antes del día de la Pascua, que era el primer día de la semana, lo que los católicos llaman el Día de Ramos. Tenía que ser muerto, ese cordero tenía que ser muerto y asado. Escuchen, lo guardarás hasta el día 14 del mes. Luego, al atardecer, todo el pueblo de la congregación de los hijos de Israel inmolará su cordero. Tomarán parte de su sangre y la rociarán en los 2 postes y en los dinteles de las puertas y en las casas donde lo coman. Escuche, versículo 8. Esa noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No la comerán cruda la carne del cordero, ni siquiera cocida en agua, sino que se asará al fuego junto con su cabeza, sus patas, sus entrañas. ¿Qué indicaba esto? Indica los sufrimientos del Mesías en la muerte. Y presta atención, y lo vamos a ver, que ese cordero, todo tenía que ser asado al fuego. No se permitía nada que no fuera asado al fuego. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Él llenó el requisito del cordero que fue muerto y asado. Cuando Cristo muere en la cruz, y Él todos sus sufrimientos los llevó por usted y por mí. ¿Y sabe qué es lo más grandioso de esto? Créame que a mí me emociona esto. Yo no sé si a usted lo emociona lo que yo estoy diciendo, pero en Éxodo capítulo 12, versículo 46, yo quiero que todos lean ese pasaje. Se comerán una casa el cordero. No sacarán, ojo, no sacarán de su carne fuera de la casa. Y esto es lo espectacular. Ni quebrarán ninguno de sus huesos. Éxodo capítulo 12, versículo 46. Si esto no representa el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, entonces, ¿qué simboliza eso?
El cordero lo podían comer, pero no podían quebrarle los huesos. Juan capítulo 19, 33. Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, escuche, no le quebraron las piernas. Casualidad. No. Dios en la antigüedad estaba profetizando lo que quería hacer con usted hoy en día. Amén. No es casualidad, hermanos. Éxodo 12, 23. Presten atención. Tomen además un manojo de hisopos. Escuchen la grandeza de esto. Tomen además un manojo de hisopo empapado en la sangre del cordero que está en la vasija, y lo rociarán en los dinteles y los dos postes de la puerta, que ninguno de ustedes salga de la puerta de la casa hasta la mañana. Versículo 23. Pues Yahvé pasará para herir a los egipcios, pero cuando vea la sangre en los dinteles y en los dos postes de la puerta, Yahvé pasará de largo esas puertas y no dejará que el destructor penetre en sus casas para destruirlos. Otra vez, la misma puerta. Pero lo grandioso que quiero enseñarles está aquí. Esto es lo grandioso. No bastaba con que mataran el cordero y derramaran su sangre. No bastaba con eso. Tenían que agarrar, después de que el cordero derramaba su sangre, tenían que agarrar la sangre y venir y pintar los postes. ¿Pero por qué? Porque cuando el judío agarró la sangre y pintó los postes, fue ahí donde encontró la reconciliación con Dios. Y es ahí donde usted y yo encontramos la reconciliación con Cristo Jesús en su muerte. Amén. No hay otro lugar. No hay ningún otro lugar, hermanos. Y saben, lo más grandioso de esto es que Romanos 5, versículo 11, dice que por su muerte fuimos reconciliados con Él. ¿Casualidad? Mentiras. La pregunta es, rociada en los dos postes. ¿Saben por qué se rociaba en los dos postes? Porque cuando el judío agarraba y pintaba los dos postes, estaban confesándole al mundo: somos judíos, somos el pueblo de Israel, somos los hijos del pacto. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesamos, que si creemos en nuestro corazón y confesamos públicamente que Cristo murió por nuestros pecados, seremos salvos. ¿Es casualidad esto? Hermano y hermana, ¿es casualidad? No, hermanos. No. Lo más grandioso que quiero enseñarles hoy se llama esto. Mírenme todos, por favor. ¿Por qué pintar los postes y el dintel? ¿Por qué no pintar el umbral de sangre? ¿Quién quiere decirlo? Repito, ¿por qué pintaron los postes y el umbral con la sangre del cordero? ¿Y por qué el umbral, que era no lo rociaron con la sangre? ¿Saben por qué? Porque cuando el judío entraba y hubiera sangre aquí, pisoteaba la sangre. Hebreos 10:29 dice que nadie puede tomar por inmunda la sangre del cordero. Amén. ¿Es casualidad? No, hermanos. Esto me demuestra lo poco que conocemos de la palabra de Dios. Esto me demuestra lo poco que conocemos al Dios que tanto hablamos. Esto me demuestra lo poco que conocemos al Dios de la Biblia. Cuando un hombre pisotea la sangre de Cristo, se olvida de tres actos importantes. Allá hubo purificación.
hubo santificación y hubo consagración. Romanos 1.5 dice, Apocalipsis 1.5 dice que Él nos ha hecho sacerdotes. Y el sacerdote no podía, hermano, el sacerdote no podía acercarse al templo si no estaba purificado. Hoy yo quiero decirles a ustedes, ¿me entendieron la enseñanza esta? ¿Todos entendieron esa enseñanza? ¿O no la entendieron? ¿Todos vieron la representación que habla el Nuevo Testamento de Cristo Jesús? ¿Saben por qué hablo de esto? Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Porque el día que iban a preparar el cordero, lo separaban 4 días antes. ¿Y saben qué es lo más importante? Que el judío tenía que, desde el primer día hasta el 7º día, tenía que sacar toda la levadura que había en su casa. Y si alguien se atrevía a comer un poquito de levadura, eso lo leen en Éxodo capítulo 12, si alguien se atrevía a comer un poquito de levadura, ¿saben qué pasaba? Era expulsado del templo, era expulsado del pueblo. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo está nuestra vida con Dios? ¿Hemos tomado por inmunda la sangre de Cristo? O quizás como el ejemplo que yo ponía ahí, si el judío hubiera tirado en el umbral, o sea, en el suelo, sangre, cuando entraban a su casa pisoteaban la sangre. ¿Cuántos o muchas veces hacemos eso y se nos olvida del gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz? Mi hermano, mi hermana, estoy preparando una serie de estudios sobre las 7 fiestas que los judíos celebraban, y nos vamos a dar cuenta cómo en cada una de esas fiestas Dios le estaba hablando a su pueblo solo con un solo propósito: que se purificara, que se santificara y que se consagrara. ¿Cómo nos consagramos al Señor? ¿Qué tan santos o tan consagrados podemos ser? Es que tenemos que ser consagrados. ¿Me han entendido? Nadie podía servirle al Señor si no había hecho estas 3 cosas: purificación, santificación y consagración. Se purificaba, lo vimos el jueves, ¿cómo? Cuando el sacerdote se lavaba sus vestiduras, se presentaba al sacerdote, después iba a su casa, se quedaba 7 días, era declarado limpio, y cuando estaba limpio, no bastaba con que estuviera limpio, tenía que purificarse. Hoy quiero rogarles a ustedes, quiero que cada uno, un minuto nada más, y termino con esas palabras. Pensemos cómo está mi vida con Dios. Un minuto les voy a dar. Pensemos en los dinteles, pensemos en el sacrificio que Jesús hizo y en lo que para el judío representaba la Pascua. Y dice la Biblia que Cristo es nuestra Pascua. Un minuto. Vamos a pensar.